Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Agencia Espacial NASA reveló durante esta jornada las imágenes más detalladas que existen hasta aquí, a color, del universo en sus orígenes. Las nuevas imágenes revelan detalles de una llamada guardería estelar, así lo han llamado, una esfera de gas alrededor de una estrella moribunda y una, le llaman los expertos, danza cósmica entre un grupo de galaxias que están a 290 millones de años luz de distancia. Otra imagen publicada el lunes dio la vista más clara hasta el momento de galaxias distantes y luz hace 13.000 millones de años. Todos son cifras y todos son términos bastante difíciles de comprender, ¿no? Bueno, el telescopio espacial James Webb, con un costo de $10.000 millones, es el sucesor del famoso telescopio Hubble. Sus objetivos claves incluyen tomar fotografías de las primeras estrellas que brillaron en el universo y encontrar planetas habitables más allá de nuestro sistema solar. En el caso de la nebulosa Carina, se revela por primera vez áreas previamente invisibles del nacimiento de las estrellas. Lo interesante es que esta es una foto hacia el pasado. Esto es lo interesante de esta tecnología. Lo que permite entonces captar imágenes con esta calidad es el poder del telescopio Webb, su ubicación distante fuera de la Tierra, bueno, el uso del espectro de luz infrarroja que permite entonces ver estos elementos con una nueva luz. Todo esto es una conceptualización y un conocimiento que la verdad que hay que ser bien experto, no es mi caso obviamente, para tratar de entender. Es una verdadera revolución, dicen, lo que se está pudiendo mirar. Es una gran maravilla que seguro los seres comunes y corrientes como nosotros, que no entendemos ni sabemos observar esto, tendremos que esperar que la tecnología y la ciencia, en fin, rebalse hacia los conocimientos, que lo lleguemos a entender y que también seguramente va a tener utilidades prácticas en la vida de la tecnología. Es fascinante, aunque suene muy lejano y difícil. Vamos a la mesa de conversación. Algo más aterrizado, algo más cercano que los 13.000 años luz y que galaxias y el origen de las estrellas ocurre el próximo 4 de septiembre aquí mismo, en nuestro territorio nacional. Y tiene que ver con este plebiscito que esta propuesta constitucional va a ser consultada a las chilenas y a los chilenos, esperemos que la estemos leyendo, para ver lo que les guste o no les guste. Pero esto tiene reglas del juego, como cualquier deporte que tiene márgenes, reglas, limitaciones, facultades, en fin, de los ciudadanos. Y una de estas, el CERVEL es el que coordina todos estos procesos electorales y ha dado a conocer la lista de grupos, personas, partidos que van a poder hacer esta campaña. Tomamos contacto con Andrés Tagle, que es el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral CERVEL. Andrés, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí a tu disposición, pues. Qué banal suenan las elecciones, las constituciones, las leyes, los comportamientos nuestros al lado de estas noticias, ¿no? Pero bueno, pero nos tocó vivir en este momento y este momento hay que vivirlo de la manera más razonable posible y a ustedes les toca coordinar un evento que tiene mucha expectativa, ¿no? ¿Cómo va eso primero, encaminado? Vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo va encaminado este plebiscito el 4 de septiembre? Bueno, mira, en realidad esta es una elección sencilla para nosotros porque no tiene candidatos, ¿no? Normalmente nuestra pega comienza con la inscripción de candidatos y cuando hay mucho, como la de mayo del año pasado, la tarea y llegar a definir los candidatos, los lugares donde van, es bastante más complicado, la captura de cuentas corrientes, etc. Ahora es más sencilla y un voto más sencillo debería dar rápido los procesos, digamos, el escrutinio y la votación bastante rápida. Nosotros el gran desafío con que estamos de novedad es la georreferenciación y la asignación a un local cercano, eso es nuevo. No necesariamente el más cercano. En eso yo te diría que ha sido nuestro gran desafío en este momento como labor nueva que está realizando el CERVEL. Sí,
el que sea obligatorio va a tener necesariamente una masividad que no hemos visto antes, ¿no es cierto? ¿Eso complica en algo o sencillamente son procesos similares reproducidos en más locales? ¿Les complejiza algo el proceso? No, no son más locales en general. O más mesas, supongo, ¿no? Tampoco más ¿No? mesas porque vamos a asignar más gente a las mesas de acuerdo con la nueva ley. Ahora, mira, es difícil estimar más, pero con una sola elección y en un voto simple, nosotros creemos que se puede atender la mesa a una persona máximo en 2 minutos promedio y puede atender 2 al mismo tiempo. Entonces, si tú ves la cantidad de horas que la mesa puede funcionar y haces los cálculos, te vas a encontrar con que las mesas tienen la capacidad. Obviamente, si hay una concentración entre 2 y 2 de la tarde, que suele ser frecuente, vamos a estar un poco más complejos, pueden haber filas. Pero en general... ¿Cuántas horas van a operar las mesas? Mira, normalmente la ley establece de 8 a las 18 horas, son 10 horas. Pero nosotros tenemos facultades especiales de aumentar el horario en estas elecciones que se hacen, digamos, en pandemia. Para el arma sanitaria, esa facultad se nos ha mantenido, igual que las elecciones anteriores. Está pendiente esa decisión en el Consejo si lo vamos a aumentar o no. No me gustaría adelantar un criterio por respeto a los demás consejeros. Tú dices que una de las simplificaciones es que no hay candidatos, no hay que empezar a inscribir candidatos, sino que son 2 opciones, apruebo y rechazo. Y me puse a pensar, claro, cuando son candidatos hay que inscribirlos y después hay que tener las cuentas corrientes para depositarles las devoluciones según los votos. ¿Aquí cómo opera el tema del financiamiento? No, el financiamiento es privado. Aquí no hay financiamiento público, ¿ya? Y es por parte solo de personas naturales, ¿ya? Y personas naturales pueden aportar como máximo 500 UF a un partido político o a partidos políticos, a 500 UF a organizaciones de la sociedad civil y 60 UF a parlamentarios independientes, eso es total, en estos 3 grupos, eso es el máximo. Y no hay cuentas corrientes especiales, pero todos los que están inscritos, que se publicaron hoy día en el diario oficial, tienen que reportar los aportes que están recibiendo obligatoriamente al CERVEL. Y en el caso especialmente de las organizaciones de la sociedad civil, este reporte le va fijando el límite. Hoy día nosotros publicamos un límite y en las organizaciones de la sociedad civil son como 150 millones, pero en realidad el límite es los aportes, porque ellos no pueden colocar platas propias, digamos. Especialmente las organizaciones de la sociedad civil que tienen personas jurídicas, que ese pasaría a ser un aporte de personas jurídicas. Entonces tienen que recibir aportes especiales. Entonces eso de verdad va marcando el verdadero límite que tienen las organizaciones. A ver, para entender, si en una elección normal yo soy candidato X por la región X, yo me inscribo públicamente y hay gente que puede aportarme plata, pero después mis votos hay algo de una devolución del Estado. Aquí, como no hay una persona, ni hay aporte del Estado, lo que han hecho ustedes hoy día es dar a conocer las instituciones y las personas que se inscriben oficialmente para hacer campaña por una de las 2 opciones y en esa condición recibir plata para hacer esa campaña. Ese es más o menos el mecanismo, ¿no es cierto? Sí, la inscripción les da el derecho a recibir dinero de personas naturales. Ahora, no inscribimos personas solo parlamentarios independientes. Tienen derecho por la Constitución, no una persona natural no podía inscribirse. Tenían que ser organizaciones de la sociedad civil, personas naturales y los partidos. En el caso de los partidos políticos y los parlamentarios independientes, hay un total general para cada opción de en torno a 2.500 millones y eso se reparte entre todos los que se inscribieron. En el caso de los partidos, en base a la votación de la última elección y de diputados y los parlamentarios independientes es la votación del menor partido. ¿Y las organizaciones civiles? Las organizaciones civiles tienen un límite que está puesto aquí rige una disposición especial de la Constitución, la 42ª, y eso asciende en torno a los 150 millones de pesos para cada uno. Pero como te digo, ese es un límite, pero por otro lado corren los aportes. Nosotros vamos a controlar si ellos reciben
muy poco aporte, obviamente, y gastan más o caerían en una infracción. ¿Ya? Eso, nosotros tenemos cierta capacidad de controlar, especialmente medios masivos como radio, mucha capacidad de prensa, y también internet pagada, digamos. Pagada. Ya, perfecto. Y Andrés, en este caso tienen un grupo X, estoy leyendo algunos grupos, por ejemplo, Coordinadora Feminista 8M, que va por el apruebo, o Amarillos por Chile, que va por el rechazo. Ellos van a recibir donaciones porque ya están oficializados, hay varias más, nombré las dos que se me pusieron aquí enfrente. Ellos tienen que después, tienen que rendir, ¿no es cierto?, gastos como cualquier campaña, ¿no? No en este caso, no hay una rendición en este caso de gastos. Solamente nosotros estamos haciendo un control de que sus gastos no sobrepasen ni los límites ni el aporte que han recibido. Por mecanismo, nosotros vemos la cantidad de palomas que pueden estar colocando, etc. Ahora, como te digo, la publicidad normalmente se concentra en estos medios que es radio, principalmente televisión y redes sociales, hoy día más la vía pública, digamos, lo que hay en vía pública, pero lo más caro, sin duda, constituye estos medios de comunicación masivos. Ahora, ahí tenemos un buen control del gasto. En el caso de los partidos políticos, sí tienen, o sea, en su contabilidad rinden, porque los partidos obviamente tienen contabilidad, sí. Lo controlamos. Entonces, su contabilidad rinden, digamos. Los partidos políticos sí pueden gastar su patrimonio, por así decir. O sea, ya sea que provenga de aportes de sus militantes, patrimonio antiguo que algunos tienen, digamos, y también, desde luego, pueden gastar, digamos, podrían hasta endeudarse, digamos. Perfecto. Andrés, por último, dices que esto es una elección relativamente sencilla, pero tiene la presión y la tensión. Bueno, todas la tienen, pero esta en particular creo yo que va a estar muy tensa. Están muy exacerbados los ánimos, digamos, claro, porque claro, más que las anteriores. Claro, tú dices, aquí no hay candidatos, entonces esto es más sencillo, sí, pero hay muchos candidatos, la presión se disuelve. Aquí hay dos opciones, solamente dos opciones, entonces el temor a que haya mucha tensión. Los resultados, ¿a qué horas esperan ustedes que haya resultados que sean estadísticamente suficientes para hacer proyecciones? Sí, perdona, pero cuando yo te decía sencilla, es desde el punto de vista operativo. Sí. De la mesa, lo de escrutinio, claro, una sola papeleta. Todo más sencillo que cuando hay 4 candidatos, cuando hay 4 elecciones, en cargos diferentes y con unas papeletas enormes. ¿Se entendió? No, mira, los resultados deberíamos estar, digamos, ya dando resultados a la hora de cerrar las mesas, y yo creo que ya debería haber una tendencia clara a las 2 horas de cerrar las mesas, ¿ya? Y a las 3 horas están listos, porque también el escrutinio va mucho más rápido en la mesa. 8 de la noche. Los anteriores haya más electores. Si hay más electores, podría ser más numeroso que la segunda vuelta. Perfecto. Pero en general es un solo escrutinio, 3 actas, digamos, y eso lo hace más sencilla que elecciones anteriores. En principio, 8 de la noche podríamos tener ya un resultado. Depende de la hora que determinen, cierran las mesas. Esa es una decisión, como te dije, pendiente. ¿Cuándo la toman esa decisión? Es una decisión pendiente del horario de cierre de las mesas. Podríamos, eventualmente, tendremos la facultad de extenderlo por ser obligatorio y que haya más electores. Normalmente a las 6 de la tarde. Sí, pero ¿cuándo van a tomar esa decisión? Probablemente tenemos 2 semanas más, pero probablemente mañana. Perfecto. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Bien, pues. Que esté muy bien. Gracias a ti. Hasta luego. Chao, igual. Hacemos una pausa, volvemos. Espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin: darles una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más. Y hoy por primera vez el dólar
se va a descansar de su jornada de trabajo sobre los 1.000 pesos. El otro día estuvo en 1.000 pesos, visitó los 1.000 pesos, retrocedió 9.70 me parece. Pero hoy ya superó ese límite, ya no es un límite psicológico, lo probó, lo conoció y allí se quedó. ¿Por cuánto tiempo? Sobre los 1.000 pesos no lo sabemos, pero sin duda tiene un montón de implicancias y para muchos preocupaciones. Vamos a conversar con Germán González, que es economista de Clapes UC. Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, da la impresión, por eso yo lo puse en términos como si fuese una persona que visitó, fue y volvió, como quien va a probar el agua, vuelve, después se decide y se tira, digamos. Estuvo en los 1.000, retrocedió a los 900 y hoy día se quedó con cierta comodidad en los 1.000. ¿Esto qué nos indica? Que va a ir subiendo escaloncito a escaloncito y ¿dónde pudiéramos poner un fin o un límite a esta alza? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que hay que pensar de alguna forma en los factores que están detrás de esta alza del tipo de cambio para entender por qué ha ido evolucionando de esta forma en las últimas semanas. Yo diría que el último mes particularmente ha sido una alza bien significativa del tipo de cambio, efectivamente tocando algunos niveles. Los mercados, digamos a nivel de las personas que trabajan en las mesas de dinero, que están operando tipo de cambio, toman decisiones cuando se alcanzan ciertos niveles, hay una cuestión más bien técnica. Pero desde el punto de vista fundamental, hay factores que han estado acentuándose en las últimas semanas. En particular me refiero a la caída del precio del cobre y al fortalecimiento del dólar en los mercados globales, ¿verdad? Entonces, como tendencia, hay factores externos que son bien claros en una dirección. El dólar en el mundo se está fortaleciendo y el precio del cobre ha caído con mucha fuerza en las últimas semanas. Y eso direccionalmente al menos explica que tengamos un tipo de cambio que está subiendo. Ahora, lo que ocurre en el día a día tiene mucho que ver con el trading, digamos, con las compras y ventas de moneda que hacen los agentes financieros. Los dos factores que mencionaste que son exógenos, ¿no es cierto? El precio del cobre, nuestro commodity fundamental, y la apreciación del dólar tienen orígenes distintos. El primero es evidente, ¿no es cierto?, por mayor actividad económica, porque hay riesgos de recesión, entonces el mundo aparentemente demanda menos cobre, como de otros commodities, y nos toca a nosotros, baja el cobre, van a llegar menos dólares, entonces va a estar más escaso y hace subir el dólar. Eso es más o menos evidente. El otro, hay otras personas que dicen que no en todo el mundo las monedas se están depreciando como en Chile, ni en toda Latinoamérica. ¿Por qué se da esta actividad dispar? Bueno, porque también hay factores locales que inciden en la evolución de la paridad. Nosotros en Clapes UC hemos hecho algunas estimaciones y de acuerdo a nuestros cálculos, del orden de 60% del alza del tipo de cambio se puede explicar por los determinantes tradicionales, el precio del cobre, la evolución del dólar en los mercados internacionales, entre otras variables, la volatilidad internacional, etc. Pero no toda el alza del tipo de cambio se puede explicar con esos factores globales. Y por lo tanto, estos modelos tienen algunos errores, ¿verdad? Pero uno puede atribuir que parte del resto se puede deber más bien a factores internos. Y eso es ratificado con un comunicado que saca ayer el Banco Central, donde destaca dentro de los determinantes de esta alza del tipo de cambio la alta incertidumbre o volatilidad interna que tenemos. Digamos, son diversos factores. Estos factores, digamos, han venido acompañando a la economía chilena ya hace un buen tiempo. Hemos tenido distintos shocks que han generado alta volatilidad y alta incertidumbre en nuestra economía. Hoy día, digamos, para nadie es desconocido que estamos en medio de un proceso constitucional que genera naturalmente incertidumbre y a su vez, ¿verdad?, estamos en un proceso de reformas estructurales bien importante como la reforma tributaria y por lo tanto hay un nivel de incertidumbre, digamos, que preocupa a algunos agentes y eso también incide en el alza del tipo de cambio. En Colombia, por ejemplo, también hay una depresión muy fuerte del peso colombiano. Argentina, Colombia y Chile, entiendo, son los tres países que más han sufrido la depreciación de su moneda, ¿no? Claro, porque además de este factor global que conversábamos, hay factores idiosincráticos. En el caso de Colombia, en la reciente elección presidencial, que también está generando cierto nerviosismo en los mercados. Bueno, y Argentina también tiene su dinámica propia que cada cierto tiempo tiene depreciaciones de su moneda. Entonces, no es todo global,
es en buena medida global, ¿verdad? Factores que efectivamente no controlamos, hay un riesgo de recesión que ha ido creciendo en el tiempo, hay probabilidad de recesión en Estados Unidos, en Europa. China va a crecer, a veces se nos olvida, pero este año va a crecer en torno a 3% apenas. Una economía que estábamos acostumbrados a que creciera a tasas mucho más importantes porque el COVID todavía no desaparece de ese país y por lo tanto hemos tenido restricciones a la movilidad, la aparición de nuevas variantes y eso genera un escenario internacional que es bastante preocupante. Sí, también, bueno, es claro, se alinearon los astros bastante mal entre la guerra y el COVID, que uno diría, pero ¿qué COVID? Si el COVID ya pasó. En China cierran ciudades de millones de habitantes cuando aparecen 5 casos, 10 casos. Ellos están persiguiendo el COVID cero y eso tiene efectos muy fuertes para el resto en la logística de los productos en todo el mundo. Por ahí hay un problema enorme, ¿no es cierto? Dependemos de dos grandes potencias, Rusia y China, con políticas domésticas que nos afectan a todos. No, absolutamente. Seguimos enfrentando esos dos shocks y yo agregaría un tercero, que es el shock, digamos, del aumento de la inflación, que también que tiene alguna relación con todo esto, pero quiero recordar que el gran detonante de este cambio, digamos, que hemos tenido en los mercados cambiarios fue el dato de IPC y la respuesta de política monetaria en Estados Unidos hace un mes atrás. Creo que es importante porque mañana tenemos el dato de IPC de junio en Estados Unidos y por lo tanto eso va a desencadenar probablemente respuestas, vamos a ver si son positivas o negativas, digamos, en los mercados financieros de nuevo, porque, digamos, recordemos que Estados Unidos tiene una inflación que hoy día está en 8,6%, la inflación más alta en 40 años, y el Banco Central de Estados Unidos, que la Reserva Federal, está en un proceso de alzas de tasas de interés más rezagado que el que tenemos acá en Chile, pero con el objetivo de frenar este aumento inflacionario. Y lo que temió el mercado cuando la Fed anunció que iba a subir las tasas de interés más rápido es que ese proceso de alza de tasas de interés para contener la inflación es lo que termine generando una recesión en el mundo. O sea, mañana tenemos un dato real. O sea, Germán, habría que sumarle entonces, tienes toda razón, un tercer factor externo. Primero, la baja del precio de los commodities, que nos afecta a Chile por el cobre, la apreciación del dólar como moneda internacional de refugio probablemente, y bueno, está relacionada también con el alza de tasas eventualmente. Al subir las tasas de interés en Estados Unidos, capitales de muchas partes prefieren irse a Estados Unidos, se les están pagando en renta fija más retorno, ¿no es así? Y eso puede que se vuelva a repetir nuevamente. ¿Ustedes prevén que nuevamente la Fed suba las tasas en Estados Unidos? Bueno, las expectativas del mercado son que la Fed va a subir las tasas de interés en la reunión de julio, que es el 26 y 27 de julio, en 75 puntos base nuevamente, que es una dosis no tradicional para el Banco Central de Estados Unidos. Es poco habitual que la tasa de política monetaria suba en esta magnitud. Típicamente son alzas de 25 a lo más de 50 puntos base. O sea, estamos en un escenario que es excepcional en ese sentido. Y mañana, como decía, vamos a ver el IPC de junio. Las expectativas del mercado son bastante altas. Se espera un IPC de 1,1% mensual y se espera que la inflación en 12 meses en ese país suba al 8,8%. Entonces vamos a ver durante la mañana qué es lo que pasa, porque el mercado lo que va a leer a partir de ese dato de IPC de mañana es lo que va a hacer la Reserva Federal en la reunión de fin de mes, ¿verdad? Y eso es lo que está siendo un gran gatillante, digamos, de los movimientos de los mercados en las últimas semanas. La experiencia del mundo, usted en el centro de CLAPES, Universidad Católica, y como académicos también, pese a que tú también has estado en los mercados, ¿qué dice la experiencia para atrás en la velocidad de alza de las tasas? Así como cuando se recupera o cambia el panorama, que vuelva a haber estímulos monetarios como los hubo en la última década probablemente. Es decir, volver a tasa, no sé si al cero, como hubo un momento, o muy bajita, pero la velocidad de un lado y hacia otro, ¿pueden ser similares o suelen ser de distintas por razones que desconozco? Mire, digamos, al menos la experiencia de Chile lo que muestra es que cuando ha habido, digamos, las últimas recesiones, digamos, la pandemia, ¿verdad? Y la crisis del 2009 particularmente, que son las últimas dos recesiones que ha tenido nuestro país, la tasa de interés de política monetaria ha bajado muy rápidamente, ¿verdad? Y las alzas tienden a ser más graduales porque el Banco Central va viendo cómo evoluciona la inflación y va acomodando la política monetaria.
En este episodio hemos tenido un aumento de la inflación importante, ¿verdad? Relativamente rápido, y alzas de tasas, pero sí. Sí, perdón, es que en esos dos eventos anteriores no existía la variable inflación que existía ahora. Se bajaban tasas en Chile y en el mundo para recuperar actividad, pero cuando uno tiene una inflación desatada, es complejo aplicar estímulos monetarios con una inflación tan fuerte. ¿Es distinto el escenario o no? No es tan distinto al del 2008-2009, Matías, Ya. porque recuerda que en 2008, en octubre del 2008, la inflación llegó a 9,9% y Ah, la tasa de política monetaria estaba en ah, 8,25%. ok, Claro, perfecto. entonces recuerda que en esa época el petróleo llegó a $150 el barril. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta que la actividad está perdiendo fuerza y que estamos entrando en una recesión, bueno, eso por sí mismo genera presiones desinflacionarias. Ya. Y el Banco Central, o los bancos centrales en general, cuando reconocen este cambio en el escenario, ven que las presiones inflacionarias van a ser muy bajas, entonces reducen la tasa de interés de forma muy significativa. Eso al menos lo que ocurrió el año 2009. Y si tú recuerdas, el año 2009 terminamos con inflación negativa ese año. Entonces pasamos de inflaciones del 10% a inflaciones negativas, pero lo que hubo entre medio que generó ese cambio tan drástico fue una recesión muy grande. Y eso es lo que hoy día tememos que vuelva a ocurrir. Y por eso, digamos, hay una presión bien grande sobre los bancos centrales para manejar este episodio de alta inflación y sin generar una recesión tan fuerte como la que tuvimos en ese momento. Se ha suscitado una polémica, de alguna manera, por esto de la autonomía del Banco Central, que es reconocida y respetada, no solo en Chile, sino que fuera de Chile también, y que desde la política hay algunos que sostienen que se ha presionado. Primero, del propio Mario Marcel, que no presionó una medida, sino que el Banco Central mostrara cuál era su diagnóstico de manera más clara para poder entender mejor los comportamientos. Y después lo de la ministra Vallejo, que después reconoció el error, que pidió que tomara medidas directamente. Eso es más complejo porque entonces la autonomía no es tal. ¿Está bien, a juicio de ustedes, lo que hizo el Banco Central ayer de hacer una intervención verbal o sienten que hubo presión desde la política? A ver, primero yo creo que es importante, digamos, constatar que la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central es permanente y es interna, digamos. No, digamos, hay una comunicación permanente entre el Banco Central, hay reuniones, ¿verdad? Llamadas, eso es una coordinación que se da en el marco institucional que hoy día tenemos, ¿verdad? Pero es bien distinto pedir por los medios, ¿verdad? Que el Banco Central haga una u otra cosa. Desde mi punto de vista, algo que no corresponde, que el ministro de Hacienda conoce, porque estuvo hace muy poco dirigiendo el Banco Central, y básicamente creo yo que hubo una presión que, digamos, no es habitual, digamos, no estamos acostumbrados a eso, y que no queda bien, digamos, en el marco de autonomía del Banco Central. Y bueno, la interpretación es que dada esa presión, que fue bien fuerte, el Banco Central tuvo que salir con un comunicado esta semana, ¿verdad?, a decir, digamos, su diagnóstico del Banco Central del respecto del tipo de cambio, perdón. Yo no lo interpreto como una intervención. Hay una cuestión ahí semántica, algunos dicen que sí, que no es intervención. Ciertamente no es habitual que el Banco Central publique un comunicado para referirse a la situación del tipo de cambio. Eso es completamente extraordinario, más aún sabiendo que esta semana hay reunión de política monetaria. Pero básicamente lo que hace el Banco Central en este comunicado es que reafirma su diagnóstico previo. Varios consejeros en los medios habían dicho Sí, pues. que las condiciones no estaban para una intervención cambiaria. Y parece que eso no fue suficiente para mucha gente, o para muchos analistas también, no solo del mundo político, sino que también del mercado. Porque siguieron presionando al Y, alza. pues, claro, siguió esta presión y el Banco Central dice, de nuevo, ¿cierto?, en este comunicado, lo que piensa, lo que ve respecto del tipo de cambio, y concluye diciendo que no considera, digamos, por el momento que sea necesaria una intervención, que va a seguir monitoreando la evolución del tipo de cambio como lo ha hecho todo este tiempo, y que lo va a hacer si lo considera necesario. Y aquí es bien importante señalar que el nivel del tipo de cambio no es la variable. Yo creo que el banco ha sido súper claro en señalarlo. No es la variable que determina una intervención cambiaria, sino que el banco funciona en base a dos mandatos bien claros: la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.
y la necesidad de intervención en el mercado cambiario, según dice también este comunicado, se va a producir si es que se ve algún problema en el funcionamiento de la cadena de pagos, en el sistema de pagos interno y externo. Y eso hoy día no está ocurriendo, los mercados están funcionando normalmente y por lo tanto, a pesar de que el tipo de cambio ha subido harto, ¿verdad? Y que eso impacta la inflación, no cabe duda de eso, el banco no considera que sea necesario intervenir en estas condiciones. Ahora, tú dices que bajo tu perspectiva no es bueno lo que ocurrió desde la política, ¿no es cierto? De que ministros de Estado con distintas expresiones presionan al Banco Central. Pero, ¿qué te parece a ti que el Banco Central se deje presionar? Porque tú dices que no es habitual una expresión respecto de tipo de cambio del Banco Central, un comunicado, en una semana donde hay reunión de política monetaria. Es anormal, según tú me señalas. Entonces, quiere decir que la presión ejercida, surtió efecto. ¿El banco se dejó presionar? ¿Eso es correcto? Bueno, yo creo que, digamos, todo lo que hemos visto en estos días escapa de lo normal, En condiciones, digamos, sin presión, el Banco Central probablemente no hubiese emitido este comunicado, sino que más bien hubiese esperado hasta la reunión para referirse al impacto que tiene el tipo de cambio, el alza del tipo de cambio en la inflación y en la estabilidad financiera, y luego haber hecho un análisis más profundo en el informe de política monetaria. Eso es lo típico, digamos. Digamos, hay que entender un poco más bien la interna, que desconozco, pero básicamente yo creo que el Banco Central con esto yo no lo veo que se vea debilitado, sino que básicamente da una señal de transparencia, dice, bueno, hay una necesidad por saber más de lo habitual, estos niveles de tipo de cambio no se habían visto en el pasado, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, asume esa responsabilidad y aparece con este comunicado. Digamos, es una señal de transparencia donde el Banco Central responde a estos llamados, ¿verdad?, por pronunciarse sobre el tipo de cambio, pero yo no veo que sea algo negativo desde el punto de vista del banco, sino que más bien dice, creo yo, así es como lo interpreto, bueno, si hay tanta necesidad, tanta demanda por saber qué es lo que pensamos, aquí lo decimos explícitamente. No te voy a pedir un consejo financiero y todo, porque no te corresponde hacerlo aquí, nada, pero desde la educación financiera, si se quiere, de la cual carecemos bastante, ¿no es cierto? En una situación de esta tan crítica, con la inflación que tenemos, con el crecimiento que tenemos, en Chile y en el mundo, ¿qué se le pudiera transmitir a las personas que están preocupadas? ¿Cómo comportarse desde forma en que pagan, si tienen que pagar en UEFs, si es que tienen un margen de ahorro, qué hacer con sus ahorros? Porque me imagino que mucha gente se está preguntando qué mierda le hago para guarecerme del temporal que existe en Chile y el mundo en materia económica. Bueno, en estos momentos, ¿verdad?, donde enfrentamos alta incertidumbre, lo que corresponde, digamos, es recomendar prudencia en la toma de decisiones, evaluar bien las decisiones de largo plazo. El escenario hoy día es de tasas de interés altas y por lo tanto el endeudamiento es caro. Si hay posibilidad de ahorro, el ahorro tiene buen retorno, digamos, las tasas de los depósitos a plazo están buenas. Si es que existe esa posibilidad, por lo tanto, y dada la incertidumbre, es conveniente considerar opción de ahorro. Cotizar muy bien, evaluar si es que es necesario endeudarse y básicamente, digamos, cuidar, digamos, las condiciones actuales de empleo, ¿verdad? Porque el empleo se ve con bastante riesgo, no lo conversamos acá porque el tema era otro, pero el escenario que se ve hacia adelante en materia de actividad económica es bastante más débil. Entonces, básicamente, la situación del mercado laboral va a ser más compleja. Sí. Pues, así que prudencia en las decisiones. Ya, perdón, no era el tema, pero lo mencionaste, por Dios, que es importante. Lo que se ve para adelante, un programa recesivo en lo económico, lo ha dicho la autoridad, esto no es una invención, va a impactar sin duda, va a impactar de alguna manera en el empleo. ¿Ustedes tienen algún cálculo de qué puede ocurrir allí y en qué plazos? Bueno, la relación es bien directa, quiero decir, en materia de crecimiento económico y creación de empleo. Ya estamos viendo en los últimos datos que la creación de empleo ha ido perdiendo fuerza, que se está creando más empleo informal que formal, y
y ni siquiera hemos recuperado todo el empleo perdido durante la pandemia. Entonces, en un escenario en que la actividad no crece o decrece incluso en los próximos trimestres, es muy probable que veamos caída del empleo, ¿verdad? Y aumentos de la tasa de desocupación que van a depender de la intensidad de la caída de la actividad económica, pero la relación es bien directa y por lo tanto, desde ese punto de vista hay que pensar, y ese creo que es un llamado válido en prever, digamos, que las condiciones van a ser más exigentes hacia adelante. Las condiciones de tasa de interés probablemente van a cambiar, las tasas no van a subir de forma indefinida, los precios esperamos también que se modere el aumento de la inflación. Esto no es algo que va a ser permanente a nuestro juicio, sino que, digamos, es algo transitorio, pero viene un ciclo de actividad negativo y hay que estar preparado para eso. Germán González, economista de Clape SUC, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos contenidos y noticias de nuestro portal 24horas.cl que destaca: Senado despacha proyecto de estabilización de cuentas de la luz y queda a un paso de ser ley. Revise detalles en 24horas.cl. El tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 4 grados con 4 décimas. Hoy día está notoriamente menos frío, no vamos a decir que está agradable, está frío, pero menos frío que anoche, por ejemplo. Está despejado, pero 4 grados con 4 décimas. Para mañana y pasado, en esta región deberíamos esperar chubascos ambos días, benditos chubascos, mañana y pasado, con máximas probables de 11 y 6 grados respectivamente. Veamos qué ocurre en otras regiones del país. Tal, región de Antofagasta tendrá cielo parcial y como máximo probablemente tendrá 17 grados. En cambio, Puerto Cisne, en el otro extremo de nuestro país, en la región de Aysén, Puerto Cisne tendrá máxima probable de 5 grados y cielo parcial. Hollywood lleva tiempo intentando concretar una película biográfica en torno a la vida y obra de esta tremenda artista que fue Amy Winehouse. Una idea de larga data que ahora finalmente parece estar tomando forma. Back to Black, un proyecto que cuenta con el aval del patrimonio del artista. Habría encontrado a la realizadora que se hará cargo del proyecto de llevar su película a la pantalla. La encargada será la británica Sam Taylor Johnson, cineasta conocida por Nowhere Boy.